Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Liderazgo Ejecutivo, Historias de Éxito desde Trujillo, Perú. El día de hoy tengo el gran placer de entrevistar a un gran referente nacional e internacional del sector agroindustrial. Ha sido gerente de Camposol, tiene más de 14 años de experiencia en el sector, maestrías de innovación y el sector agrícola. Es actual consultor experto senior de AgroClub, que es una organización líder en el sector que tiene como propósito democratizar el conocimiento en el sector agrícola mediante capacitaciones, asesorías y servicios especializados. El día de hoy tengo el gran placer de presentarles a Luis José Montgomery. Buenos días, Luis José. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Lucio. Muchas gracias por la oportunidad, por este espacio. La verdad que bastante provechoso pues, para intercambiar ideas y encantado de estar aquí. No, gracias a ti, Luis José. Luis José, eres un experto y un gran referente del sector agroindustrial, sobre todo enfocado en la innovación en la agroindustria, uno de los sectores más importantes de la región La Libertad y en general de nuestro país. Así que estamos más que seguros que tienes mucho conocimiento por compartirnos y nuestra audiencia va a estar encantada de escuchar la valiosa información que tienes para el día de hoy. Lo primero que quiero consultarte está relacionado con tus inicios. ¿Cómo empezaste en el sector agroindustrial y cómo fue tu inicio en el mundo laboral? Bueno, es una pregunta nostálgica, ¿no? Realmente parte todo pues estudiando, ¿no? Partí estudiando ingeniería agrónoma en la Universidad Privada de Nororreo, allá por el 2005. La carrera la terminé en el 2009. Pero antes de terminar, yo busco prácticas preprofesionales, ¿no? Y tuve la suerte, la oportunidad de ingresar a Camposol, ¿no? A hacer mis prácticas el año 2008. Ese verano del 2008, en el que estaba todavía a mitad de carrera, lo aproveché al máximo y trabajé esos 3 meses ahí. Todavía estábamos en tiempo de espárrago, ¿no? Uh-huh. La compañía estaba en tiempo de espárrago. Se avisoraban cambios pues con respecto a paltas, cítricos, pero todavía la compañía estaba en una tendencia previa, vamos a decirlo así, ¿no? En un capítulo previo. Así comencé, digamos, haciendo prácticas. Yo terminé las prácticas ese verano, me dijeron que me quede, pero yo juiciosamente pues dije, voy a terminar la carrera y regreso, ¿no? Entonces fue así. Terminé la carrera un año después, un año y medio después. Y empecé a buscar trabajo, ¿no? Como había realizado estas prácticas ahí, me quedé con algunos contactos. Recuerdo que fui a una capacitación en el Colegio de Ingenieros y me encontré con una ingeniera que me había dado la oportunidad en ese momento, o con la que había hecho alguna de las pasantías durante mis prácticas, ¿no? Me comentó que había una intención de incorporar una posición como supervisor. Uh-huh. Y así fue que postulé. Me acuerdo pues que tuve una entrevista con el ingeniero Javier Morales, ¿no? Que es un gran referente. De hecho, admiro mucho su carrera, ¿no? Y ha sido mentor pues de gran parte de la mía. Entonces, él me entrevistó, él me dio la oportunidad y así empecé a trabajar en Camposol. En ese momento se estaba desarrollando el proyecto de Yacuiminca, que es como que uno de los últimos fundos que se planta, allá por el 2010, más o menos. Yo ingreso a trabajar en Camposol el 8 de noviembre del 2010, o sea, un día como ayer. Mira qué coincidencia. Entonces, recuerdo pues que entre mis principales o mis primeras tareas era como que recorrer el campo, conocer pues los proyectos, ¿no? Los ingenieros que estaban a cargo. Y fue una etapa muy bonita para mí porque fue bastante enriquecedora, ¿no? Recuerdo que tenía que quedarme a dormir en el fondo, un poco pagando derecho de piso, ¿no? Cosa que ahora no creo que se repita, no se ven, pero a mí me tocó pasar salud en esa etapa. Recuerdo que me encargaban tareas pues bastante interesantes, ¿no? O sea, cosas que uno no ve en la universidad, ¿no? Correcto. La verdad que lo primero que me cautivó fue la inmensidad, ¿no? La inmensidad de la agroindustria, la inmensidad de los campos, la cantidad de plantas, ¿no? Que habían, el trabajo, ¿no? El sueño puede surgir. Eso fue, digamos, esos fueron mis inicios, ¿no? Recuerdo pues
haber empezado haciendo algunos arqueos de plantas, haciendo algunos análisis ahí de los sistemas de riego, entendiendo un poco de cómo funcionaban las maquinarias, cómo se realizaban los procesos en toda la cadena de valor, ¿no? De manera obviamente muy incipiente, Claro. pero bastante provechosa para mí, ¿no? A mí me hace recordar pues momentos bastante bonitos en mi carrera, ¿no? Mis inicios. Claro, claro. Me imagino que sobre todo para bueno, la gente que le gusta el sector agroindustrial, el hecho de estar en contacto con la naturaleza, creo que es algo bastante especial para muchos, ¿no? Sí, correcto. O sea, eso quizás es parte de los motivadores que uno tiene para carreras así, ¿no? De hecho, pues, en mi colegio, ¿no? Soy el único ingeniero agrónomo en mi promoción, ¿no? No tengo, colegas, ¿no? La mayoría de mis amigos, pues, son médicos o abogados, ¿no? O estudiaron otras ingenierías, pero me tocó a mí, meterme en ese mundo. El profesor ahí con... En ese momento todavía estaba como nebulosa la oportunidad de la agroindustria, ¿no? No se perfilaba como ahora, ¿no? Que uno ve que es un sector pujante y realmente dinámico, ¿no? Era más incipiente, Así es. así decirlo. Pero como dices, o sea, el contacto con la naturaleza, el estar, digamos, en un entorno natural, quizás es lo que me llevó, Porque te cautivó. exacto, ¿no? A tomar esa decisión, ¿no? Siempre me gustó, ¿no? Siempre me gustó trabajar en entornos naturales, ¿no? En entornos abiertos. Entonces, eso se fue dando con total naturalidad, ¿no? Y tomé esa decisión, ¿no? Genial, qué interesante. Has estado en Camposol por 12 años, ¿cierto? Hasta 13 años, ¿cierto? Empezaste prácticamente de practicante y llegaste a tener una posición súper importante como gerente de innovación. Cuéntanos cómo se ha dado esa súper subida o crecimiento profesional y qué claves te llegaron a tener esa posición tan importante. Bueno, ha sido una carrera larga. La verdad que la he disfrutado mucho. He pasado muchas etapas en la compañía, ¿no? La compañía cambió y está en constante cambio. Obviamente, pues, soy muy agradecido por la oportunidad que tuve y las continuas oportunidades que se me dieron, ¿no? Que se me presentaron. Yo partí siendo supervisor de nutrición vegetal, ¿de acuerdo? En este proyecto nuevo. E inmediatamente hubo un cambio en la compañía y se empezaron a desarrollar las famosas unidades de negocio. Entonces, antes de eso estaban segmentadas por los proyectos antiguos y los proyectos nuevos, ¿no? Y la palta en ese momento era un proyecto nuevo. Y había una palta en proyecto nuevo y una palta en proyecto antiguo, vamos a decirlo así, un poco... Los tipos, por así decirlo. Exacto. Y en realidad en la agroindustria sucede mucho eso, que las estructuras se van reacomodando cada cierto tiempo conforme van evolucionando los cultivos y las oportunidades y los negocios en sí. Claro, claro. Entonces recuerdo pues que se unifica la palta, se hace una unidad de negocio de palta y yo quedo en esa área, en el equipo de nutrición, ¿no? Que digamos vela por estar detrás pues el abastecimiento hídrico para la planta, el garantizar que la planta tenga todos los nutrientes a disposición para que sea productiva, ¿no? Eso es lo que en principio hace o desarrolla un área de nutrición vegetal. Entonces yo partí como supervisor y luego pues fui creciendo en esa línea, me fui especializando, vi que digamos en ese momento era importante especializarse en ese rubro, ¿no? O sea, recuerdo pues que empecé a interactuar mucho con consultores, con asesores, con mis jefes, obviamente también gente muy experta en palta y en nutrición. Entonces, seguí esa línea y fui ascendiendo hasta tomar el control total de esa área, ¿no? Mi jefe también creció, pasó al equipo de producción, entonces yo me quedé con el área, ¿no? O sea, pasé de supervisor a coordinador, a jefe, a superintendente, ¿no? Entonces, en algún momento, en alguna etapa ahí, me tocó ver también esa transición del negocio de la palta hacia tener palta todo el año,
porque la palta de la costa peruana se produce entre abril y agosto. Entonces la estrategia de la compañía en ese momento, pues recuerdo pues que tuvimos un gerente de unidad de negocio muy experto, ¿no? Alan Cooper, él ahora está en Nicovita, un crack, ¿no? Él visionó que, digamos, entrar al supermercado era súper más provechoso para la compañía, pero el supermercado te pide pues continuidad. Continuidad, ¿no? Entonces, la respuesta a la continuidad estaba en buscar en qué zona productiva podíamos complementar esa cosecha, Correcto. ¿no? Sí, sí. Entonces, empezó una etapa muy bonita también en mi carrera porque me encargaron, ¿no? O fui parte del equipo que buscó precisamente esa tierra prometida. No, pues a decirlo así. Entonces, claramente en algunos otros cultivos eso, o sea, puede modificarse con algunos manejos, ¿ya? Por ejemplo, se está viendo en el arándano, ¿no? Cambiando la época de poda, puedes cosechar en otra época, y ya. Pero la palta no tiene esa plasticidad. Entonces me tocó viajar mucho a la sierra del Perú, me recorrí muchos departamentos de nuestro país, hasta incluso hasta la selva, hasta San Martín, en Arequipa, en Junín, en Cajamarca, en Ancash, eh, buscando, pues, ¿no? En qué momento la cosecha de esas zonas complementaba, ¿no? Precisamente para tener ya un periodo completo. ¿No? Entonces, así como salió esa línea, ¿no? De, digamos, nacional, también apareció la oportunidad de buscar fuera de Perú y apareció la intención de buscar en Colombia. Me mandaron a Colombia en paralelo, ¿no? A buscar, digamos, como el complementariedad, ¿no? Estuve mucho en el eje cafetero colombiano, en Antioquia también, que es una zona productiva, Medellín. Pero nos enfocamos mucho en el eje cafetero colombiano, ¿no? Esto es el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas. Entonces, estuvimos haciendo mucho recorrido y en algún momento se dio la oportunidad en Perú, pero la limitación en Perú es, tú sabes, la logística, también la cultura, ¿no? Del productor pequeño peruano que desconfía de la empresa, entonces como que no se... Dificulta poder hacer. No, exacto, es muy dificultoso avanzar por ahí. Y otra es que también la parcelización que existe en la tierra, Claro. cosa que en Colombia no es así, pues, ¿no? Digamos, esa zona productiva tiene extensiones mucho más grandes, que estuvieron de repente deprimidas por la época del conflicto armado, ¿no? Pero cuando se liberaron, quedaron pues pastizales en ganado, ¿no? Que claramente se empezaron a ocupar con café y en ese mismo piso altitudinal la palta, ¿no? El aguacate, como le dicen los colombianos. Entonces, a mí me tocó hacer esa suerte de evaluación en Colombia. Luego me mandaron a Guatemala a hacer lo mismo. Estuve en Ecuador, estuve en China, estuve en Filipinas haciendo eso. O sea, la verdad que la intención de la compañía era grande, ¿no? Era Una gran apuesta por una apuesta por dónde, ¿no? Entonces, esa etapa fue muy, muy bonita porque me tocó, pues, recorrer, conocer, Correcto. salir de mis esquemas mentales, ¿no? Mis paradigmas de manejo agronómico se ampliaron, ¿no? Me di cuenta que la agricultura podía hacerse de otra manera completamente distinta. Aquí, desierto con fertirriego, allá, lluvia, ¿no? Pueblos riquísimos, ¿no? Con otras complicaciones, ojo, ¿no? O sea, no es que sea mejor, ¿no? Sino es diferente. Sí. Entonces, esa etapa, o sea, estuve ahí como unos 2, 3, hasta 4 años haciendo esas evaluaciones. Y cuando ya se define Colombia, porque finalmente Camposol apostó por Colombia, eso lo toma un equipo ya avanzada para empezar el proyecto. No seguí por ahí porque me encargaron otra tarea en Camposol, ¿no? Que es la última etapa en mi carrera ahí, ¿no? Que es el área de I+D, ¿no? Que podría decir que es como la consolidación de lo que aspiracionalmente yo siempre había soñado, ¿no? Porque, correcto, empecé a conocer otros cultivos, ¿no? Vi los inicios del arándano,
vi otros cultivos que ahorita de repente están como de moda, la pitahaya. O sea, yo lo vi en cuna, ¿no? Como proyectos nuevos que fueron, Sus inicios. así es, ¿no? Que fueron, digamos, validándose. Pues, o sea, precisamente el área de I+D va validando estas nuevas, estos nuevos productos, estas nuevas iniciativas. Y yo en ese minuto no sabía nada de innovación, de I+D menos, ¿no? Bueno, de I+D un poquito, pero de innovación no tanto. Había hecho investigación, sí, en la Palta. Cuando estuve en Palta hice mucha investigación que me sirvió bastante y me sirve ahora como consultor. Ya te contaré también esa etapa de investigación que me ha llevado pues a tener la oportunidad de estar en eventos, en congresos mundiales de Palta. El año pasado, por ejemplo, estuve en Nueva Zelanda haciendo esto. Pero digamos, volviendo a mi core profesional, me tocó liderar el área de I+D. Y tomé un área de I+D que tenía procesos, vamos a decir, separados, ¿no? O sea, había un área por campo, otras de laboratorio, áreas de post cosecha. Y más o menos es porque así nacen las áreas de I+D en las compañías, ¿no? O sea, son como iniciativas de hacer cosas diferentes, correcto, que a veces son tomadas por los equipos de producción en sus etapas iniciales. Pero el equipo de producción en algún minuto ya no tiene vida para hacer eso. Porque digamos, la carga, la presión por sacar adelante los kilos o porque viene una plaga, te quita esa mirada, esa paciencia para mirar un proyecto a largo plazo o mediano plazo. Entonces, El día a día, ¿no? Normalmente esa fue la necesidad, digamos, de Camposol, de unificar todo y consolidar un área, ¿no? Me tocó ya, obviamente, heredar áreas que ya tenían cierto avance, o lógico, pero, o sea, tuve el lindo reto de integrarlo y de, vamos a decir, priorizar también algunos proyectos, crear algunos otros nuevos, ¿no? Estuve ahí básicamente como los últimos 6 años de mi carrera ahí, casi, o sea, buena parte de mi carrera en Camposol estuve viendo I+D. Y así como nació I+D, se consolidó I+D, nació el área de innovación y desarrollo, ¿no? Ya pensando un poco, oye, los proyectos los tenemos que llevar a la generación de valor, correcto, ¿verdad? O sea, pensar en que aquí esto no es una investigación académica, esto tiene que desarrollar un nuevo negocio, exactamente. Entonces, tuve la suerte de empezar a circular con algunos grupos de innovación, por interactuar, por ejemplo, con la gente de ProInnovate también. Me enteré de algunas convocatorias y vi que había una beca para una maestría en innovación y emprendimiento estratégico, ¿no? Genial. Postulé, la gané y fui parte de este primer grupo de trujillano, porque muchos de aquí de genial, que fuimos a hacer esa maestría en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Eso me permitió consolidarme en esta tarea, ¿no? En esta aventura de la innovación en Camposol. Y bueno, es así como yo transito y llego pues a tener pues a cargo todo el área de innovación, ¿no? Siendo gerente de innovación. Esa fue, digamos, mi última aventura ahí, y fue muy, muy provechosa, ¿no? Me encantó. Qué genial, qué genial, qué estupendo tránsito que has hecho en Camposol y todas las aventuras que has tenido que transitar para llegar a tener ya el gran perfil profesional que tienes, súper, súper interesante. Algo que me gustaría es quizás puedas compartir de aquella etapa durante esos 13 años. ¿Cuál consideras tú fue el mayor reto o mayor obstáculo que te tocó vivir en esa etapa y qué estrategias aplicaste para sobrellevar esa situación? Mira, considero que fue, digamos, el hecho de mi zona de confort hasta la mitad de mi carrera en Camposol fue la palta, la nutrición y la especialización, ¿no? O sea, en eso. Correcto. Es, digamos, estratégico también porque de alguna otra manera te vuelves Especialista en especialista sector. y con poca competencia, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, me dicen, oye, tenemos esta necesidad en el área de I+D. Ajá. Entonces eso implicaba dejar
Correcto. todo y apostar por un cambio completamente nuevo, ¿no? Un cambio total, ¿no? 180 en mi carrera, ¿no? O sea, tener pensamiento más holístico, más amplio, ¿no? Salir de la especialización y abrirme, empezar a ver cultivos que nunca vi o que vi de manera muy genérica. Y no solo eso, sino también interactuar con profesionales de carreras que, obvio, o sea, yo me iba a encargar del área, pero, o sea, eso implicaba, pues, interactuar con biólogos, biotecnólogos, expertos en cosecha, expertos en control biológico, en áreas o en disciplinas que si bien es cierto, son afines a la agronomía, pero claro, pues, o sea, nadie puede estudiar todas las especialidades, ¿no? Correcto. Entonces, ese fue para mí el mayor reto, ¿no? Dar ese salto de fe, abrirme, ¿no? Al cambio, apostar por el cambio. Y eso ha sido después como una constante en mi vida, porque luego ya te contaré, pues, o sea, he tenido más procesos de cambio y continúo en esa incertidumbre, ¿no? En este minuto yo te podría decir que siempre me manejo en incertidumbre. Y el control y el manejarme en incertidumbre es lo que hago día a día. O sea, siempre veo que hay cambios y que no va a ser estático. Entonces, eso, digamos, me ayudó a entender que la vida funciona así, ¿no? Correcto, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Creo que hoy en día, como muchos dicen, lo constante solamente es el cambio. Así es. Y constantemente el mundo se está transformando y de manera muy rápida, muy vertiginosa. Entonces, creo que tener esa capacidad de poder reinventarse, de poder adaptarse súper rápido a cambios y no limitarse, ¿cierto? O no sentir temor frente a esas experiencias, creo que es súper necesario y ready. Entonces, qué interesante lo que nos comentas. Ahora quiero que nos compartas un poco más algunos temas referentes ya al sector. Si el sector agroindustrial es de los sectores más importantes, bueno, aquí en la región La Libertad, las más importantes, y a nivel nacional también en el Perú es muy importante como sector económico. Cuéntanos un poco cómo ves el sector agroindustrial en general y qué proyección avisoras para el 2025. Mira, el sector agroindustrial en el Perú es fascinante, ¿no? Es apasionante, es realmente algo que puede mantenerlo a uno con vida eterna. Viéramos esa posibilidad porque tiene muchas vicisitudes, ¿no? Tiene muchas oportunidades y grandes satisfacciones también, ¿no? Y obviamente muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos, pero sería muy aburrido no tener riesgos en la vida. Correcto. Entonces, es muy entretenido. A ver, el sector peruano acaba de superar la barrera de los 10.000 millones de dólares en exportaciones, ¿no? En generación de divisas. 10 billones gringos, vamos a decirlo así, ¿no? Correcto, 10 billions. Eso el año pasado. Este año obviamente va a ser mayor, ¿no? Probablemente nos acerquemos o superemos los 11.000 millones de dólares. ¡Wow! Tiene una curva constante de crecimiento desde hace muchos años. Incluso el año de la pandemia fue el único sector que creció en el Perú. Creció 6% el año 2020 cuando todos los demás sectores estaban en rojo. Correcto. El único que creció fue el sector agro. Y específicamente el de frutas y vegetales, o frutas y hortalizas, creció más, ¿no? que el agro tradicional incluso. Es un sector que genera mucho empleo. Es el sector que genera más empleo en el Perú, ¿no? Aproximadamente 4.7 millones de personas trabajan en el sector, ¿no? De ese grupo, 1.3 millones son formales. O sea que la brecha de formalidad es largamente amplia, ¿no? Entonces, ¿qué más te puedo decir del sector agro? Está constituido principalmente por uva, arándano, palta, esto hasta el año pasado. Probablemente este año sea arándano, uva, palta. Los tres con más de 1.000 millones de dólares en agroexportaciones. Wow. Te podría decir que entre esos tres agronegocios está el 40% de las divisas del Perú. Es fascinante, ¿no? Es fascinante también cómo es que esos negocios han ido apareciendo luego de la estabilización de otros. O sea, empezó de repente con el espárrago y luego salimos a la palta y la uva y ahora el arándano. Y en este minuto la pregunta es ¿qué se viene después? ¿No? Correcto. Pregunta muy compleja.
Entonces, bueno, también es un generador de ingresos para el Estado, ¿no? O sea, los tributos del sector o sea, también han crecido, ¿no? Que todo lo que ingresa por tributación, ¿no? 1.400 millones de soles hasta el año pasado, que es más o menos 20 veces lo que el Estado peruano cobraba el año 2000. Y en el empleo me olvidé decirte que ha crecido 3 por 3 desde el año 2004. Entonces es un sector pues que genera empleos, un sector que genera divisas, es el motor, digamos, económico del Perú. No es el mayor generador de divisas porque es el sector minero, Correcto. pero bueno, o sea, estamos al frente pues de un monstruo, Claro. de un unicornio de varios miles de millones, ¿no? Ese es el sector agroperuano. Interesante. Y referente al tema de la proyección para el siguiente año, mucho, por ejemplo, se ha estado hablando también o comentando de los inconvenientes o las implicancias negativas en el sector por tema de medio ambiente, por tema de calentamiento global. ¿Eso ha afectado un poco el sector también? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la proyección del sector para el siguiente año? Mira, totalmente. O sea, de hecho hay amenazas, ¿no? No todo es felicidad. Y de hecho, este, o sea, hablamos de divisas, pero los márgenes se han comprimido en este tiempo y se comprimen paulatinamente, ¿no? Aparecen loops por ahí, como el arándano del año pasado, el arándano, pero realmente hay amenazas grandes, ¿no? Desde políticas hasta climáticas, ¿no? Climáticas, claro. O sea, políticas, por ejemplo, hace poquito estaban hablando de que iban a eliminar o reducir el drawback y la gente entró en pánico, ¿no? Que era pues esta posibilidad de tener cierto margencito adicional. Correcto. Y luego tenemos también pues las amenazas pues de la huelga, de las paralizaciones, ¿no? Que estamos, obvio, eso también afecta y es que el sector estamos hablando de perecibles, o sea, cualquier atraso ahí en la cosecha, en la cadena logística, o sea, estamos hablando de pérdidas que son irreparables. Correcto. Y por el lado climático tenemos pues las amenazas pues digamos del calentamiento que se han ido, digamos, haciendo más frecuentes, es la verdad, ¿no? No es que podamos decir algo más de eso, ¿no? Pero sí hay problemas sumamente graves por la climatología que tenemos, ¿no? Estamos súper expuestos, ¿no? a los cambios en las corrientes marinas que existen en el océano. Y bueno, eso genera mucha pérdida, ¿no? O sea, principalmente por complicar los procesos fisiológicos de las plantas, ¿no? De los cultivos, ¿no? Para mí, digamos, si hablamos de fenómenos climáticos, siempre pues es el fenómeno del Niño, ¿no? Y lo asociamos con lluvias y calor, ¿no? Eso es lo que normalmente asociamos inundaciones. Entonces, ¿qué pasa? Claro, eso se ocurre, esa anomalía en un proceso en donde normalmente hay lluvias, que es entre diciembre, enero, febrero, como fue el 2017. Cuando ocurren esos momentos, o sea, esa anomalía cálida, los desastres en infraestructura son reales, lo vemos. Acá Trujillo se inundó 7 veces, o sea, el canal de Chavimochi se rompió, hubo como 50 pedacitos rotos por ahí, imagínate, y se reparó en 11 días. Pero mira, el 2017, a pesar de todas estas desgracias, la productividad no decayó tanto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la palta ya estaba colgada en el árbol y quitarle el río 11 días afectó, pero no se cayó, o sea, no, en manera de catástrofe, exacto. Y el árbol no estaba de salida, en ese momento no tenía fruto. Entonces, claro, uno ve el daño de infraestructura y es terrible. Y ahí normalmente los más afectados son los medianos y pequeños productores, ¿sí? Que no tienen un plan de contingencia, ¿no? Correcto. Y las empresas grandes tampoco lo tienen, hay que decirlo, ¿no? Porque lo que pasa es que hay que dimensionar que estos cambios en las precipitaciones son exponenciales. O sea, el río Virú crece 20 veces en caudal, ¿no? O sea, tú dices, oye, pero acá están lloviendo 200 milímetros. Ya, pero normalmente llueven 20, pues. O sea, llueve 10 veces. Claro. Y tú le cuentas que llueve 200 milímetros a un colombiano y se va a matar de risa. Pues nada, eso llueve en un día, te dice acá, no, ¿no? El aguacero. Pero el tema es que no estamos preparados para ese cambio tan brusco, ¿no? Exacto. Entonces,
Pero peor aún, esto bajo mi punto de vista, es cuando tenemos esas anomalías en otoño. O sea, y hay, ¿ya? O sea, a veces no se habla mucho del tema, pero cuando hay estas anomalías cálidas en abril, mayo, junio, ¿ok? Que es el momento en donde todo este clima, digamos, debería enfriar, ¿no? Ajá. Porque viene otoño. Correcto. Esa etapa es fundamental para cultivos como la palta, el mango, el mismo arándano, todos los frutales en general, ¿no? ¿Por qué? Porque deberían entrar a enfriamiento y prepararse para la siguiente floración, ¿ya? Claro. Pero cuando ocurren estas anomalías cálidas en ese periodo, no es que empieza a llover un montón, Claro. solamente hace más calor. Pero eso es lo peor que puede pasar, porque las pobres plantas no descansan, no se preparan para la floración siguiente y la floración siguiente es un desastre. Y eso ha ocurrido el 2023. El año pasado se hablaba de Yaku, ¿recuerdas? Sí, correcto. Se quedó Yaku y hubo una anomalía cálida que se prolongó en el otoño. Así es. Y toda la caída de la productividad de fin de año en el arándano, en la palta, en el mango, lo recordarás en la uva, y en la palta de este año es consecuencia de eso. Imagínate cuánto arrastra, Correcto. ¿no? Entonces, bajo lo que te he contado, mi pronóstico para el otro año es un poco más alentador, porque no hemos tenido un otoño complicado este otoño que acaba de pasar. El invierno también ha estado con un frío importante. Entonces todos los cultivos frutales, y de hecho el arándano ya se están materializando, están en una subida de productividad. Los volúmenes van a ser buenos, ¿no? Por este año y la cosecha 25, ¿no? Yo lo veo bien. Lo que podría afectar de repente es el precio, ya son temas de mercado, pero yo veo que el 2025 es un año que debería ser mejor que el 24, que este año, de todas maneras, ¿no? Genial. Genial. Qué bueno, qué bueno. Ahora quiero pasar a un tema súper interesante que es la innovación. Sí, además de ser un experto en el sector agroindustrial, es un experto también y gran referente en la innovación. Tienes una maestría inclusive en innovación. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es la innovación para ti y qué tan importante es que una empresa cuente con una gerencia o un departamento de innovación? Es una muy buena pregunta. La innovación me parece como un proceso vital en las compañías, ¿no? Sumamente importante. Te lo podría definir en algo bastante resumido, ¿no? O sea, la innovación no es otra cosa que la invención multiplicada por el valor. O sea, no solamente nos quedamos en crear algo, ¿no? O en la idea, sino en que eso sea valioso, ¿no? Y valor, pues, obviamente tiene bastantes alcances, ¿no? O sea, estamos hablando de valor, obviamente, pues, financiero, valor monetario, ¿no? En una compañía estamos buscando crear algo que va a generar valor futuro todavía, ¿no? Y que tenga y que asegure el crecimiento de las compañías, ¿no? Y que sea exponencial, o sea, es una creación recontra Es una fuerte apuesta realmente. digamos por el futuro de una empresa, sí es, ¿no? Exactamente. Pero también tenemos que entender pues que eso también es valor para la sociedad, valor para la generación de empleo, ¿no? Valor para el medio ambiente, valor para el consumidor, ¿no? Entonces, eso tiene que ir, orientándose hacia las macro tendencias de consumo, ¿no? Finalmente, ¿no? De vida que tenemos. Eso para mí es la innovación, ¿no? La importancia de estas áreas, como digamos, deben constituirse comunidades en las compañías. A ver, yo considero que es importante que existan áreas de innovación, ¿sí? Pero no pueden ser, digamos, áreas que estén aisladas, ¿no? De las demás áreas, ¿no? Correcto. De hecho, el proceso de innovación debe ser sumamente participativo, abierto, ¿no? Hay que convocar, hay que traer a la gente, hay que escuchar para conocer qué necesidades tienen, cuáles son las oportunidades que ellos ven, ¿no? Correcto. La generación de oportunidades se materializa con vamos a decir, con el intercambio de diferentes puntos de vista. Correcto. El área de innovación, por más que tenga expertos, científicos, No puede trabajar. va a tener un punto de vista Correcto. sesgado, siempre.
como cualquier área. Para eso está el área de operaciones, que le va a dar punto de vista de suyo, y el área comercial, que también le va a dar otro punto de vista. Entonces, ese feedback no debe romperse nunca, ¿no? Correcto. Fundamental. Ahora, como la apuesta de la innovación es una apuesta a largo plazo, ahí vienen un poco los conflictos con otras áreas. La financiera, posiblemente. Por supuesto, ¿no? O sea, de arranque es, bueno, yo soy el área de operaciones, yo he trabajado en el área de operaciones, yo produzco fruta y mi fruta se vende y por esto nos pagan plata. Ahorita, ¿no? Así es. O sea, y mis KPI son esto, ¿no? Volumen, costo, precio, y ya estoy. Acá. A ver, tú es de innovación. Entonces, el área de innovación digamos, es un área que gestiona proyectos, ¿no? Es un área que de repente también del expertise técnico, a mí lo que me tocó hacer fue separar servicios de corto y proyectos, o sea, servicios con los que yo pueda atender directamente al operador y le pueda ayudar en el costo. Correcto. Yo tengo mi área de innovación y ahorita te puedo brindar un servicio que le va a hacer reducir tus aplicaciones en $50 por hectárea, por acá te voy a ahorrar esto, te doy abejas, te voy dando servicios técnicos que tú no lo vas a hacer. Correcto. Y que en el mercado no encuentras tampoco. Entonces ya te ahorra un costo. Esa es la idea por la que debe surgir el asunto, ¿no? Para que no te vean como un área de gasto. De gasto solamente, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad los proyectos, que son la apuesta a futuro, son gastos. Pues ese gasto es un gasto fuerte, es una apuesta, es un paquete de inversiones. No puedes tener un solo proyecto de innovación. Definitivamente no. Es un portafolio. Exacto. Porque de hecho, te estoy seguro que va a fracasar si tienes uno. Sí. Si tienes 10, van a fracasar 7. Y los 3 que surgen pagan los 7, tus servicios y lo que hayan producido tus amigos de operadoras. Así es, ¿no? Así es. Claro, es un retorno a largo plazo, prácticamente, de estos proyectos, ¿no? Pero qué importante y qué interesante lo que nos comentas, porque justamente ese es uno de los principales cuestionamientos a veces, ¿no? Oye, ¿para qué innovar? Oye, ¿pero cuándo voy a ver el retorno? La mayoría quiere ver el retorno ya, si hace un proyecto sobre todo. Sin embargo, creo que hay patria. Exacto. Sin embargo, creo que para la continuidad de las empresas, más ahora en el mercado tan competitivo en el que nos encontramos, es súper imperante la innovación, la constante innovación. Así, qué interesante lo que nos comentas. La siguiente pregunta que te quiero hacer está relacionado ya a la innovación aplicada al sector agroindustrial. Cuéntanos un poco cómo se viene innovando en el sector agroindustrial. A ver, el sector agroindustrial es un sector pujante que viene innovando permanentemente. O sea, la innovación agrícola en el Perú se ha venido dando, por ejemplo, desde el hecho de que se plantó palta en el desierto, ¿no? Desde que se puso un sistema de riego y se regó el intervalle de Virú y Moche, digamos. Esos visionarios de los 90 ya estaban haciendo innovación. Claro. Ellos ya estaban pensando fuera de la caja, saliendo de sembrar en el valle caña de azúcar o cultivo de pan llevar y apostando por sembrar en el desierto. De verdad que transformar ese desierto ha sido una apuesta visionaria y súper visionaria. Y si bien es cierto, no existían áreas de innovación, o sea, o no había, digamos, esa innovación académica. Ahora ya tenemos, pues, cuando yo estudiaba la maestría, pues, o sea, es como que le ibas poniendo nombre a las cosas que tú hacías y vas viendo de manera inconsciente, ¿no? Entonces, mira, esto acá esa es la metodología tal, antes que hacía esta vaina, ¿no? Sí se tiene nombre, sí se llama. Entonces, eso mismo pasó con esta gente que fue emprendiendo, fue teniendo visión a largo plazo y apostando. Obviamente equivocándose en muchas cosas, pero finalmente construyó una mega industria, ¿no? Claro. Entonces, eso en estos años, digamos, podría decirte que se ha ido materializando primero en la búsqueda de nuevos productos, ¿no? Y con nuevos productos me refiero a nuevos cultivos. Correcto. O sea, salir de la palta y pasar al arándano. Digamos, el paradigma de hacer arándano en Perú es realmente, pues, fantástico, ¿no? O sea, claro. Eso de que, oye, vamos haciendo arándano, oye, pero el arándano se siembra en el hemisferio norte
Es una planta caducifolia, y eso quiere decir que bota sus hojitas y luego florece para aguantar el invierno, claro que. ¿Cómo la vamos a traer acá con 35 grados en el verano y radiación, la radiación más alta del mundo? Acá no hay horas frío. Las horas frío se miden debajo de 7 grados centígrados. Nunca. En Trujillo habrá habido una mañana, te contaré pues que ha habido de 9 grados, pero en 7, no. Entonces, ese paradigma se quebró cuando el arándano finalmente se adaptó, ¿no? Cuando esos primeros experimentos de arándano, allá por entre el 2008 y 2012, se hicieron, dieron fruto. Entonces, esa ha sido una constante, ¿no? Y es todavía la búsqueda de nuevos frutos, nuevos cultivos que vayan generando nuevas olas de negocios, ¿ok? Claro. Eso también está relacionado, obviamente, a la genética, ¿no? O sea, la búsqueda de nuevas variedades del arándano, nuevas variedades de palta, ojalá ahorita todavía no tanto. De repente las apuestas por otras berries, ¿no? La cereza, ¿no? De la que tanto se habla. Lo vamos a hacer, pero con paciencia. Con paciencia y fe. Exacto. Entonces, claro, hay otras empresas que también visionarias, ¿no? Que he visto aquí en la zona, caso Gamper, caso Virú, por ejemplo, que han apostado por la generación de nuevos productos, pero en el concepto de salir de la conserva clásica, ¿no? Ajá. Y tienen unos desarrollos fascinantes. Yo los admiro mucho, ¿no? Cuando hablo con la gente de Virú, de Gamper, le digo, oye, qué cracks, ¿no? ¿Cómo han ido ustedes generando nuevos productos? No solamente desarrollando una nueva fruta u hortaliza, sino que con lo que había empezaron a crear presentaciones distintas. Claro. Entonces, esa apuesta te diría que es la más importante como innovación en el sector. Luego tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no? La agricultura 4.0, entonces, obvio, de, digamos, ir adecuando o dándole un salto cuántico a los procesos agrícolas, ¿no? O sea, pasar de hacer actividades manuales y reemplazarlas por software, por inteligencia artificial, por modelos predictivos, ¿no? Por de repente tecnologías limpias, ¿no? Eso también es otra línea, ¿no? Tenemos la línea de nuevos productos, la línea de las tecnologías, ¿no? En donde vamos a, por ejemplo, reemplazar la forma en cómo se polinizan las plantas, ¿no? O sea, no piensan las abejas. Claro. Pero hay casi 100.000 hectáreas entre palta y arándano en el Perú y crecen al 5% anual. Eso quiere decir que se necesitan por lo menos 500.000 de colmenas ahorita para poder polinizarlas. No hay. Eso te lo garantizo. Entonces, ¿y qué hacemos? ¿No? Porque mucha gente me dice, oye, pero las abejas, pues no, sí, las abejas, pero no se da abasto para... Exacto, y es también, no es como que poner las abejas y ya, o sea, la agricultura es una ciencia, es una disciplina en donde hay que cuidar a las abejas, criarlas, las abejas se enferman, las abejas las tienen que movilizar, se mueren pues porque tú las mueves en un camión, en una cajita, con diferentes cambios de temperatura, las llevas a la sierra, las traes a la costa, o sea, pobres animales. Entonces, esas oportunidades ya se están abordando con tecnología nueva, ¿no? Interesante. Con tecnología, digamos, que utiliza algunos comportamientos particulares o algunos principios fisiológicos particulares, ¿no? Por ejemplo, la flor del arándano tiene el polen pegado, ¿no? La corola invertida. Y en realidad lo que hace que libere el polen para garantizar la polinización es que la abeja, o en este caso el abejorro, que es con el que ha evolucionado más, con el aleteo de sus alas, vibra a cierta frecuencia para que se sacuda. No es que se mete, no. La vibración. Esa vibración ya se está simulando con algunas tecnologías. Mira, qué genial. Por ejemplo, otra en la palta, ¿no? En la misma línea. El polen de la palta es grasoso y pesado. Entonces, y la abeja no ha evolucionado con la palta. La abeja es europea y la palta es americana. No se conocían, ¿no? De ningún lado. De ningún lado. Entonces, claro, sí se hace la polinización de la palta con abejas. Eso funciona, se está haciendo y todo, pero... O sea, hay que pensar en la magnitud, ¿no? O sea, oye, son 100.000 hectáreas. ¿De dónde, no? Y crecen encima. Entonces,
Y se han inventado algunas tecnologías que usan la electrostática para tomar el polen, colectarlo y luego liberarlo con otros dispositivos. Después, ¿qué más he visto? Pues tecnologías que inyectan oxígeno al agua, ¿no? Pero con unos principios físicos especiales que garantizan la mejor oxigenación de las raíces. Por ejemplo, software que evitan, o sea, antes la evaluación de plagas, ¿no? O digamos la evaluación de actividades agrícolas era con tu papelito, pues, ¿no? Yo me acuerdo, he dejado mi papelito y anotar ahí qué plagas había, qué cantidad y todo. Ahora eso, pues, es con el celular, pues, agarras para celu, tomas fotos y tú, generas un formato digital, se sube a la nube. Eso Es automatizado. automatizado, pero de manera fantástica. Y hay startups peruanas que lo hacen, ¿no? Genial. No, de hecho, pues conozco a muchos emprendedores que tienen desarrollos súper interesantes, ¿no? Inclusive hasta he visto drones también que aplican para el tema de las cosechas, para sacar menciones. Así es, ¿no? O sea, el uso de los drones también, el uso de las imágenes satelitales, ¿no? Correcto. Porque el agrónomo va pasando por su camioneta y no te va, pues, no va a tener ojo, todos le decimos el ojímetro, ¿no? El arómetro falla, ¿no? Entonces, para eso es la tecnología, ¿no? Correcto. O sea, para darnos la capacidad de tener una mejor analítica de los campos. Eso es correcto. Eso por la parte de las automatizaciones, ¿no? Luego tenemos el frente de el extender el tiempo de vida de la fruta, de los frutos. Y eso se hace con mucha investigación. También, ¿no? La investigación post cosecha es sumamente importante, ¿no? Que ha permitido extender el tiempo de vida de las frutas pensando que nuestros mercados son lejanos. Las frutas tienen que viajar 45 días en barco. Wow. ¿Qué hacemos para que la fruta no madure en el camino, ¿no? Y llegue en mejores condiciones? Entonces, hay todo un desarrollo en post cosecha con el análisis, pues, el balance de gases, ¿no? Los gases que hay, digamos, en los contenedores han estudiado por cultivo para darle exactamente las curvas de respiración de las frutas, ¿no? Los niveles más óptimos para que Sí, puedan- ya ha habido mucho avance, ¿no? Yo conozco a un investigador muy, muy capo en eso. Y luego está todo el frente de la sostenibilidad, ¿no? O sea, el control biológico, el uso de extractos, el cambio completo a la ecuación de aplicar pesticidas tóxicos, ¿no? Claro. Y reemplazarlos por pesticidas que son de menor impacto Correcto. o que de repente son biológicos incluso, ¿no? Yo tuve la oportunidad bueno, he trabajado con mucha gente experta en eso. He tenido la oportunidad de estar en otros países mirando cómo van desarrollando estas innovaciones, ¿no? Y también me he sorprendido que en el Perú se hace y se hace bien, ¿no? Es más, en Trujillo hay empresas que hacen pesticidas biológicos y son recontra buenos, ¿no? Qué Y genial. entonces, eso a mí me genera mucho orgullo por mi tierra. De hecho, tengo un amigo que tiene una empresa que se dedica a eso, ¿no? Con los que he trabajado un tiempo y la están rompiendo, ¿no? O sea, le están parando el macho, pues, a las grandes multinacionales de pesticidas, ¿no? Así, ¿no? Entonces, y se desarrolla acá. Y yo cuando estaba ya viendo esto en España decía, uy, nos van a revolcar, ahora van a venir y nos van a poner su tecnología y acá también se hacen, ¿no? Entonces, Acá también lo sí, Genial. y te podría decir, pues, que como una reflexión, digamos, de todo esto que he visto en la etapa de I+D, de innovación, que a mí me generó mucho orgullo propio, ¿no? Por el país, el hecho de que toda esta vorágine del arándano y de la agroindustria peruana hace que estos actores que generan innovación, que están digamos, en la punta, en la vanguardia del desarrollo tecnológico, vengan al Perú. Están acá. O sea, acá están las universidades gringas, acá están las universidades europeas, acá vienen los chinos, acá vienen los de Israel. Acá están. Porque acá es, digamos, el corazón del agro global, ¿no? Sobre todo en arándano. Y vienen acá a competir y ofrecen genética. O sea, a mí me cautivó mucho en un evento al que fui y estaban los stands de las casas de genética. Pues está pues una casa de genética española, no los conozco muy bien, ¿no? Había una empresa americana, había una universidad gringa acá, la Universidad de Florida, con stand en Lima, ofreciendo su genética. O sea, cosas que tú dices, esto hace 10 años no era así, ¿no? O sea, Hubiera sido algo y al revés, ¿no? O sea, nosotros yendo a ofrecer nuestras cosas por allá, pero no, ellos
o sea, mirando pues Viendo el Perú como un mercado importante. también, ¿no? Así es, exactamente. Interesante, qué interesante. La verdad que me da mucho gusto por escucharte. Nos estás dando, creo que, una cátedra en el sector, un sector súper importante y realmente me llena mucho de orgullo también. O sea, un trujillano también conocer cómo venimos aquí impactando en la ciudad, en la región y en el país, en un sector tan importante para nuestra economía, para la sociedad y con gran impacto para la comunidad. Entonces, es genial lo que me comentas. Algo que quiero preguntarte ahora, Luis José, está relacionado con tu proyecto. Actualmente tienes un proyecto propio, es Agroclub, sí que tiene un propósito súper interesante, orientado a democratizar, ¿cierto?, el conocimiento agrícola. Cuéntanos un poco en qué consiste a más detalle tu proyecto y cómo es así que nace. Bueno, cuando estás en las áreas en el área de innovación particular, lo más importante te diría es como ir construyendo una visión a mediano y largo plazo. Y yo tenía una visión a mediano y largo plazo hace varios años de cómo iban a ir dándose las cosas, ¿no? Cómo se iban a perfilar las cosas en Camposol, en el sector. Y la maestría que tomé no solamente fue en innovación, sino también fue en emprendimiento estratégico. Entonces, vale la redundancia, me estaban enseñando a emprender digamos, Esa área. en esa iniciativa, ¿no? Correcto. Entonces, yo veía con mucho interés digamos, posibilidad, ¿no? Y si yo también quiero pensar, veo tantas cosas nuevas, ¿no? Y tengo buenos contactos, Correcto. quiero meterme a emprender algo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto, ¿no? Entonces, eh, empecé, digamos, esto con mi socio, ¿no? Nardo Alves, mi socio. Y yo traía, digamos, los contactos, la visión y el conocimiento del sector, ¿no? Y él, con todo el conocimiento del marketing en redes sociales, ¿no? Todo el desarrollo digamos, de los marketplaces, ¿no? De la digitalización, ¿no? Del El e-commerce. e-commerce, claro. Y, oye, algo debe salir de esto, ¿no? Nos juntamos, empezamos a darle vueltas a qué hacer con el tema. Y yo también como que le iba dando cierta lógica académica de cómo emprender, ¿no? Y la filosofía, vamos a decirlo así, de la Adolfo es el problema a resolver, ¿no? Enamórate del problema y no de la solución, ¿no? Correcto. No el producto. Entonces, claro, teníamos una idea ahí o sea, desarrollar un producto digital. Y bueno, constituimos empresa y empezamos a entender cuál era la problemática, ¿no? Correcto. Y la problemática del sector es, en el ámbito educativo, que el conocimiento es muy exclusivo, ¿ok? Correcto. Y que ese conocimiento exclusivo que te permite, pues, aprovechar de mejor manera estas olas, ¿no? De arándano, palta, estar en la cúspide y meterle tecnología, no Soy aprovechado. se aprovechan por todo, no es aprovechada por todos, no cascadea es la palabra, ¿no? Queda ahí y pagar para conocer, para aprender eso en la universidad no lo vas a tener nunca. Claro. Ni siquiera en otras universidades, porque también la velocidad de cambio es rápida. súper rápida. O sea, el arándano hace 10 años era cero. En el 2012 yo te muestro las exportaciones de arándano, cero. Claro. Y el 2023, 1.600 millones. Entonces, es brutal. Entonces, ninguna currícula se ha adaptado tan rápido a eso, imposible. Y se sigue, digamos, innovando. Entonces, Correcto. normalmente ese conocimiento se imparte en ferias y el ticket está a 500 cocos, ¿no? Los dólares para pagar por el conocimiento. Y eso, o sea, te lo digo, yo no lo hago, yo no pago por esos eventos. O sea, o por ahí me invitan, pero pagar 500 dólares por ese ticket es sumamente costoso, ¿no? Entonces, esa exclusividad del conocimiento es la que yo quiero romper, ¿correcto? ¿No? Como un paradigma que tenemos acá de guardar. También, por otro lado, no esa es la oferta de conocimiento. Por otro lado, el sector y la idiosincrasia del sector es lo que yo desarrollo, lo que yo aprendo, como me ha costado, metí un montón de millones en mi área de innovación, correcto, formado gente, he hecho todo esto. Bueno, esto es mío y solo mío y nadie más lo va a tomar. Correcto. Hay mucha, y eso solamente es acá en el Perú, te digo.
o sea, me ha tocado viajar a muchos países en el mundo. He tenido esa oportunidad, esa suerte, y he visto que en cualquier otra parte hay mucha más apertura que aquí. Aquí es, oye, este es el clima, que tengo la estación meteorológica y no te la voy a compartir a nadie. Oye, pero es el clima, ¿no? O sea, Hay mucho individualismo. sí, entonces, y hay mucho ego. Entonces, eso hace que ese tema del cascadeo de conocimiento sea peor, más difícil, porque todo es como confidencial. ¿Ya? Yo entiendo los temas de confidencialidad, he trabajado años en el sector y hay cosas que son confidenciales y son top secret, pero hay otras que se pueden ir abriendo. Claro, se pueden discutir. Exacto, ¿no? Sobre todo porque, o sea, hay que tener como un propósito de pensar en las siguientes generaciones. Correcto, correcto. Y que además, o sea, tener digamos, tener ese pensamiento cuadriculado de que el conocimiento lo voy a encasillar y me voy a aprovechar eternamente de él, es utópico porque las cosas cambian. O sea, mi plantilla que yo hice hace 10 años, le digo que ahorita no funciona, pero ni hablar. Entonces, con esas premisas, vimos esa oportunidad. Oye, ¿por qué no creamos contenido para difundirlo, ¿no? Obviamente que sea pues abierto, ¿no? Invitemos a gente experta que quiera tener esa apertura, ¿no? Con su conocimiento. Nadie dice que revele una receta secreta, pero a ver, ¿por qué no hablar de temas que puedan ayudar a formar a las nuevas generaciones, ¿no? Correcto. Y por otro lado, ¿dónde están las nuevas generaciones? En TikTok. Entonces, y ahí es experto pues mi socio, ¿no? Entonces, oye, vamos creando este contenido, pero llevémoslo donde está la gente, ¿no? Y ahí empezó como nuestro primer modelo, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Incluso en un B2C, es clásico, que de hecho en este minuto, recién después de un año que hemos metido a la creación de contenido y todo, se está materializando, ¿no? Ya la gente entra a la plataforma, paga, compra su curso y por un ticket mínimo ya escucha pues a un experto hablar de algo, ¿no? Ajá. Entonces vimos esa oportunidad de llevar ese conocimiento a través de los medios digitales, ¿no? Pero ingenuamente pensábamos que ya, ¿no? Creamos la plataforma y la gente va a entrar a ver nuestros cursos, Ajá. ¿no? O sea, yo creía a mí ingenuamente eso. Entonces, mi socio, pues experto en marketing, me dijo, oye, tenemos que crear marca, pues, ¿no? Contenido. O sea, entonces vimos que abrir parte del contenido de manera gratuita en un modelo freemium y hablar y, digamos, posicionar nuestra marca era sumamente importante. Correcto. Nos enfocamos en eso. En este minuto tenemos casi 60,000 seguidores entre todas nuestras redes en un año. Y eso ha permitido que nuestra marca sea muy reconocida. Y hemos visto que el problema era mucho más allá. Esa aventura que hemos tenido este año de posicionar nuestra marca, vender nuestros cursos, ¿no? Que también es un temón, te digo, y que ya se está dando. Una, nos ha abierto nuevas oportunidades, y dos, nos ha permitido entender que el problema era mucho más largo que solamente el acceso al conocimiento. Correcto. El real problema es que la cadena, digamos, de valor es tan grande, compleja, con tantos actores, que la conexión de uno u otro es el problema. La falta de conexiones reales limita el acceso de oportunidades de manera democratizada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y no solamente ocurre con un emprendedor pequeño, con un productor pequeño, ocurre con las empresas. Las empresas, vamos a partir por las empresas, ¿no? Demandan algunos productos que no tienen abastecimiento continuo, ¿no? Están supeditadas al comercio exterior, tienen problemas de importación y están en esta macro tendencia de productos más sostenibles. Y no saben que hay productores pequeños de ese producto que ellos necesitan, de ese insumo. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque como están pensando en la importación, en relacionarse en un esquema B2B, y no miran nunca al productor o no lo miran al proveedor pequeño, a veces se olvidan que por ahí puede haber una oportunidad. Así es. Mira, esa empresa grandota también de repente tiene problemas para trabajar con freelancers.
Y esos freelancers no son, por ejemplo, ejecutivos, ¿ah? Pueden ser de repente expertos en una técnica de poda, en una técnica de injerto. Y como ellos están pensando pues en que con digamos el manejo normal de la mano de obra van a poder cumplir, se dan cuenta que no llegan a esos famosos freelancers. Y ese freelancer tiene otro problema, es informal. No tiene seguros, no tiene PPs y no puede llegar a relacionarse con la empresa. Correcto. Nosotros vemos esa oportunidad y la tomamos. A ese freelancer le damos sus herramientas, ¿no? Lo formalizamos y lo llevamos y le presentamos a la compañía. Oye, después, abriendo más ese problema, el productor pequeño está aterrado por exportar, porque está metido en una red de acopio gigantesca y de estafas también, Claro. y una barrera sumamente importante. O sea, tú le dices, oye, tu importador está en Europa o está en India, pero, o sea, obviamente esto se hace en inglés. Tú le pasas no sé, un mensaje que te manda o que te llega al mercado y, o sea, es una barrera grande para el productor pequeño, ¿no? El inglés, el no conocer los procedimientos, el pensar que ese proceso de exportación es muy complejo. Y tenemos luego, mira, todos esos que te digo llegan a Agroclub con su problema y nos cuentan nosotros estamos escuchando sus problemas. Llega el importador y nos ve y nos dice, oye, ustedes tienen una marca bien posicionada en el país. Yo escucho Agroclub y veo sus videos y están bien chéveres. Veo que comparten también información en inglés. Son referentes, tienen o trabajan con consultores que son buenos. ¿Tienes arándano? No. No, nosotros no, o sea, no somos productores, le decimos, no, recto. Ya, pero seguro conoces. Claro, sí conocemos productores de arándano. Entonces vimos la oportunidad, ¿no? O sea, este importador necesita conectarse con un productor. Y ojo, o sea, estamos hablando de, obviamente ya en este nivel, o sea, Agroclub puede atender a la empresa grande acá, con algunas cositas. Sí. Pero tampoco vamos a atender todavía, no estamos en el nivel de atender a un mega importador. Estoy hablando de un importador pequeño. Y estoy hablando de un productor pequeño. Claro. Esa conexión es la que está ausente en este minuto. En este momento, la agroexportación, los reyes de la agroexportación son las grandes exportadoras, Claro. que le venden al retail, pues, ¿no? A Walmart, ¿no? Al gigantesco. Claro. Esa monstruosidad es la que mueve todo el volumen de agroexportación. Correcto. ¿Ya? Pero las oportunidades tienen que democratizarse. Claro. Y ahí nosotros queremos llegar también, ¿no? Nosotros vemos esa conexión del pequeño productor con el pequeño importador. ¿Por qué no? ¿Por qué no Hacer ese nexo, ¿cierto? hacer ese nexo, ¿no? Entonces, y la última, ¿no? La generación de contenido, o sea, el conocimiento, pues, es ancho y ajeno, Claro. ¿no? Como Recién. como bien dicen por ahí, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, pero el conocimiento es ancho y ajeno. Entonces, ese conocimiento, obviamente, lo tienen diferentes expertos. Y nos ha pasado, obviamente, que para crear algún contenido, algún curso, vamos con un experto. Oye, tú dominas este tema, ¿no? No quisieras trabajar con nosotros, queremos hacer este curso, te pagamos tu consultoría, ya, bacán. Ha pasado tiempo y con los primeros cursos que hemos hecho, y alguno de estos consultores nos ha dicho, oye, después que trabajé con ustedes, me llovieron las consultorías. Claro, porque estamos desarrollando su marca personal. Correcto. Entonces, en este minuto te podría decir que Agroclub es como un hub que busca acercar las conexiones de los actores de la cadena de valor agroindustrial y democratizar esas oportunidades. Ese es Agroclub ahorita. Qué genial, qué interesante y realmente te felicito mucho por el proyecto porque estás generando una cadena de valor compartida súper importante y provechosa para todos los actores que has comentado. Realmente creo que es un proyecto muy bonito, un proyecto muy interesante y que está generando mucho valor compartido. Entonces, te felicito mucho por eso. Gracias. Y justamente se alinea luego a una de las últimas preguntas que quiero hacerte, de la importancia de la colaboración. Justo hace poco comentabas
algo relacionado que a veces somos muy individualistas aquí en el país, en general, a diferencia de otras culturas. Realmente, con lo que tú estás comentando, la importancia de colaborar entre nosotros, ¿qué podrías recomendar en general a la audiencia para empezar a quizás unirnos más como sociedad y buscar más oportunidades conjuntas? Bueno, como una recomendación final a la audiencia, primero, un principio que siempre me ha guiado es que no existe el no se puede, ¿no? Mi madre siempre me dijo que, o sea, la palabra no se puede no existe, ¿no? Entonces, y eso, digamos, tiene que ser el motor para que tengamos esa capacidad de desarrollar iniciativas. Y segundo, porque eso de repente te lleva a un momento energético personal. Segundo, no podemos hacer todo, ¿ok? No se puede, una cosa es no se puede, otra cosa es que pretendamos hacer todo lo posible, ¿no? Entonces, existe una persona que tiene habilidades diferentes a las tuyas, que te va a complementar. Confía en esa persona, desarrolla esas conexiones de valor, ¿no? Con personas de confianza y realmente esa construcción, ese proyecto, ese sueño va a hacerse realidad. Genial, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper placentero poder escucharte, Luis José. Te agradezco nuevamente por estar aquí. Un tema tan trascendental, el tema del sector agroindustrial, un sector económico muy importante para nuestro país. Nos has compartido muchas lecciones de innovación, de generación de valor también, de cómo podemos trabajar de manera más sinérgica entre nosotros, como trujillanos, en general como liberteños y como peruanos. Así que te agradezco muchísimo por esta oportunidad de poder compartir tu conocimiento y estoy más que seguro que tenemos por aquí una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucio. Hasta otra ocasión. Gracias a todos. Nos vemos.